Y hoy vamos a conversar sobre las estrategias de litigación oral. Es importante para el abogado que conozca las técnicas de litigación oral porque en Venezuela el proceso es oral. Y es importante no solo tener la preparación académica, científica, sino también tener una voz educada para hacer la voz del que no tiene. Es importante llevar el mensaje intacto al oído de quien lo escucha. Y eso lo hacemos a través de la preparación en oratoria, la preparación de la voz y esa voz educada para convencer al que debemos convencer, que en definitiva es el juez. Hoy vamos a hablar de la oratoria, de la importancia que tiene para el abogado, de la importancia que tiene para ti, amigo abogado, que sabes que todos los días vas a defender derecho. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestra voz. Es importante que conozcamos qué es la oratoria, qué es la retórica y sobre todo qué es la elocuencia. La oratoria es el arte de convencer con las palabras. Lo usamos a través de la retórica, que es el arte de embellecer las palabras, y de la elocuencia, que en definitiva es la capacidad que tenemos de hablar de manera estructurada. A veces vemos personas que hablan, pero no comunican. Y en definitiva el juez termina preguntándole qué fue lo que quiso decir, cuál fue el petitorio de la defensa. Eso no nos puede ocurrir si realmente tenemos un mensaje claro y va intacto al oído de quien nos está escuchando. Nosotros debemos hacer uso de la oratoria con la retórica y la elocuencia para transmitir nuestra teoría del caso. El fiscal del Ministerio Público tiene una tesis de su caso y nosotros tenemos una antítesis de la tesis del Ministerio Público. ¿Y cómo vamos a transmitir eso al tribunal? Lo hacemos a través de la voz, a través del conocimiento científico y a través de la preparación, de los tonos, de la entonación, de las pausas que son tan importantes para el proceso. Fíjense que a veces estamos en juicios y hay abogados que creen que hablar es necesario y no, a veces ese silencio es el mayor de los gritos. Nosotros necesitamos hacer pausas que en definitiva traen como consecuencia el interés por parte del juez de seguir escuchando lo que vamos a decir. Si nosotros no leemos, si no nos preparamos, si no leemos en voz alta, entonces no vamos a tener sinónimos y vamos a empezar a arrastrar las vocales. Y por eso se escucha a veces en juicio el o i, y eso es falta de sinónimo, falta de preparación. Y en definitiva, si el juez tiene conocimiento, si el fiscal tiene conocimiento, va a darse cuenta que en definitiva estamos arrastrando las vocales porque no tenemos nada que decir. Y mientras vamos recordando o buscando en nuestro cerebro una palabra adecuada, entonces estamos haciendo ese arrastre que nos deja mal parados. También tenemos las muletillas. Hay personas que están Eso hace que se pierda el sentido de la idea que queremos transmitir. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el juez va a tratar de sustituir en ti la palabra y de ayudarte, de orientarte. Por eso a veces estamos en audiencia y el juez casi que te dice lo que vas a decir, o el fiscal te ayuda con lo que vas a decir porque te ven sufriendo porque no encuentras la palabra idónea para completar tu oración. Para que esto no pase, debemos preparar la improvisación todos los días. No esperemos tener la audiencia 5 minutos antes para buscar el expediente. Nosotros debemos conocer el hecho, debemos conocer el expediente, debemos conocer al imputado y debemos hacer uso de las técnicas adecuadas para hacer esa audiencia tan importante. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos conocer? Primero, tenemos que saber que la dicción no es buena, sino correcta. Si nosotros hablamos de manera correcta, eso invita al que nos está escuchando a que siga con nuestra idea, porque no es necesario que nos ayude, no tenemos dislalias del lenguaje y eso al tener una dicción correcta invita al otro a que siga escuchando lo que tú tienes que decir. Cuando por el contrario tenemos dislalias, trampas verbales o arrastres de las consonantes o de las vocales, la otra persona se fatiga de escuchar y en definitiva lo único que quiere es que ya cese tu discurso. ¿Por qué? Porque somos humanos, nos cuesta mucho quedarnos conectados y si no tenemos el tono adecuado, si no es correcta nuestra dicción, entonces la otra persona empieza a pensar en otra cosa, utiliza su celular, empieza a observarte y lo que nosotros queremos cuando somos abogados, y en este caso penalistas como es el mío, queremos que nos escuchen, no que nos vean, sino que escuchen nuestro mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las técnicas. ¿Y cuál será la técnica? Utilizar la oratoria, que es la capacidad que tenemos de transmitir un mensaje intacto a través de la retórica y de la elocuencia, como ya les decía. ¿Qué debemos hacer nosotros? Prepararnos.
y preparar ese discurso que vamos a decir con anticipación. Si nosotros vamos al tribunal sin tener conocimiento, por supuesto eso también comunica y eso va a traer como consecuencia que no haya orden en lo que nosotros queremos transmitir, porque por supuesto estamos haciendo un uso distinto, inadecuado de nuestro cerebro, que en definitiva lo que nos va a dar es lo que le hemos dado a guardar. Si nosotros no estudiamos el expediente, si no revisamos, si no planteamos para nosotros una teoría del caso, difícilmente en la audiencia, difícilmente en ese momento vamos a tener claridad en lo que vamos a decir. Y por eso a veces no nos gusta el resultado de las audiencias que realizamos, porque no vamos preparados a ese debate. Entonces es importante que entendamos que la oratoria es fundamental en el proceso penal, que esto va acompañado de la retórica sin hacer uso excesivo de la retórica, porque entonces también caemos mal. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se da en la práctica? La retórica es el arte de embellecer las palabras, pero no de manera exagerada. Es decir, si nosotros vamos a alegar al tribunal que esta persona no tiene una conducta anterior delictiva, y eso es así, se puede verificar en las actuaciones, lo vamos a decir. Pero si por el contrario vamos a alegar algo que en el expediente ya está lo contrario, el juez lo que va a hacer es pensar que todo tu argumento no tiene sentido porque no encuentra un sustento jurídico. Entonces vamos nosotros a utilizar la retórica, pero sin hacer un uso excesivo, porque la otra persona que te está escuchando va a buscar en el expediente ese sustento y no lo va a encontrar. Y por eso a veces el resultado no es el que nosotros queremos. Y esto por darles un ejemplo, pero pudiera ser también con señalar que tiene residencia fija y resulta que cuando el juez revisa no vive en Venezuela. Es importante hacer uso de la retórica, pero en su justa medida. Y también si vamos a agradar al tribunal, si vamos a decirle que respetamos su majestuosidad, damos los buenos días y somos amables, eso no indica que debemos exagerar y decirle al juez, su majestad, qué hermoso está, qué bonito día, y ese tipo de oraciones que en definitiva dañan nuestro discurso. Debemos ser amables, debemos hacer uso de la oratoria, de la retórica, pero sin exagerar, porque eso también deja una imagen negativa de nosotros. Y recuerden que somos abogados, penalistas, criminalistas en muchos casos y estamos defendiendo ahí derechos, objetivos de una persona. Es importante también que entendamos que el tono es fundamental. Nosotros debemos tener preparación en nuestra voz con respecto al tono. Debemos entender que estamos conversando con seres humanos y que el juez nos está escuchando. ¿Cuántos tonos tenemos nosotros para transmitir un mensaje? 5 tonos diferentes. Y debemos hacer uso de los tonos para conectar y para permitir que las personas se queden conectados con nuestra voz. No hay nada más bonito que estar conversando, que estar emitiendo nuestro discurso y que la gente quiera seguir escuchando. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra voz, porque nosotros como abogados no podemos darle golpes a la mesa o decirle al juez que está viendo su teléfono o captar la atención con gritos. No, nosotros lo hacemos a través de los tonos. Y si en algún momento vemos que el juez no nos está escuchando porque el tono no es adecuado, ahí vamos a hacer uso de las inflexiones y vamos a hacer uso de los tonos y, por ejemplo, podemos utilizar las leyes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí todo el mundo se paraliza si usted utiliza un tono adecuado y además una dicción perfecta. Nosotros siempre iniciamos la audiencia señalando que Venezuela se constituye en un Estado social de derecho y de justicia, con preeminencia de los derechos humanos, nada más y nada menos. Si nosotros tenemos esa oportunidad de iniciar la audiencia haciendo uso de la técnica, de las inflexiones adecuadas, del tono adecuado y además haciendo uso de ese derecho constitucional que nosotros representamos cuando defendemos a alguien, seguro que va a haber un resultado diferente. Nosotros debemos cambiar la actitud pasiva ante el proceso porque somos los defensores y tener una actitud activa con base al ordenamiento jurídico venezolano. Nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico nos faculta para exigir derechos y para garantizarlos. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? A través de nuestra voz, a través de la entonación, del tono correcto y sobre todo de nuestra intención. Nosotros debemos entender que estamos allí defendiendo vidas, así como los médicos también salvan vidas, a nosotros nos corresponde hacerlo a través de nuestra voz. No hay momento más bonito en el proceso y en la vida de un abogado cuando nos ponemos esa toga cargada de conocimiento, llena de lentes de conocimiento para defender
la vida de una persona. Y nosotros podemos decirle al tribunal, póngase los lentes de conocimiento y hacer uso de esas palabras que conectan, que llegan a la vida de las personas, porque recuerden que el juez es un ser humano. Y seguro, si nosotros lo decimos desde el corazón, si aprendemos a empoderarnos de ese derecho sagrado que nos faculta nuestra Constitución para hacerlo, nuestro mensaje va a llegar. Y va a llegar con claridad, va a llegar intacto al oído de quien nos está escuchando, y seguro las decisiones van a cambiar porque nos van a escuchar. ¿Y cómo hacemos que nos escuchen? Lo hacemos a través de nuestra voz, porque como les digo, no podemos hacer ruidos, no podemos darle un golpe a la mesa, no podemos gritar para que el juez nos escuche, lo hacemos a través de nuestra entonación. Si observamos que en algún momento no nos están escuchando, entonces aumenta el tono y la velocidad. Es importante que aprendamos a jugar con la velocidad, con los tonos, con las pausas para transmitir ese mensaje intacto. Yo creo que es fundamental que nosotros no solo tengamos conocimiento todos los días en términos jurídicos, en criminalística, sino también en la educación de la voz, y también busquemos hacer empatía con las personas que llegan a nuestras vidas. Si nosotros humanizamos el proceso, si humanizamos lo que hacemos a través de nuestra voz, seguro que el resultado va a ser diferente. Es importante que todos los días practiquemos, que busquemos la lectura, que no nos demos por vencidos, que no lleguemos derrotados, que no leamos la carátula y digamos, bueno, esto es un homicidio, seguro que la persona se va a quedar detenido. No, cada proceso es diferente, cada caso es distinto y nosotros debemos darle vida a esa persona. Y se lo damos cuando humanizamos y cuando a través de nuestra técnica podemos transmitir ese mensaje que tanto hace falta. No lleguemos a juicios derrotados, lleguemos preparados, lleguemos con una antítesis de la tesis del fiscal, pero bien fundamentado, con conocimiento. Aquí nada es rapidito, rapidito. Imagínense ustedes que llegue una persona moribunda a un hospital y el médico le diga, bueno, vamos rapidito, rapidito. No, el médico siempre dice, hagamos todo lo necesario. Hagamos todo lo necesario para salvar la vida de esa persona. Así somos nosotros. Nada de rapidito, nada de audiencias apuradas, nada de audiencias virtuales, que nos escuchen porque nosotros tenemos mucho que decir. En el momento que nosotros nos empoderemos de ese conocimiento, de la facultad tan importante que tenemos a la luz de nuestra Constitución, nos van a empezar a escuchar. Pero si nosotros en lo interno ya pensamos que todo está perdido, que nuestra teoría del caso nadie la va a escuchar, que no tenemos sustento y que en definitiva el tribunal va a decidir en contra de lo que nosotros estamos planteando, bueno, ya tenemos la mitad del camino perdido. Porque si nosotros vamos empoderados, con conocimiento, bien preparados, con ese expediente que conocemos y tenemos bien rayadito, seguro que el resultado va a ser distinto. Es importante para hablar de las técnicas que también conozcamos la forma de interrogar y contrainterrogar a un testigo, a un experto. A veces vemos en las audiencias que lamentablemente el abogado no tiene la técnica, no sabe si está hablando con un experto o un funcionario actuante o está hablando con un testigo. Cada uno de ellos que conforman el expediente y los medios de prueba tiene una finalidad distinta en el proceso. No es igual interrogar al experto, al funcionario actuante, que al testigo de la defensa. Por eso nuestro tono, si aprendemos a usarlo, va a ser distinto para cada uno de ellos, porque si es el experto es de manera objetiva. Ya usted, si preparó su interrogatorio y va de manera objetiva a hacer las preguntas idóneas vinculadas con la experticia, solamente espera el resultado y es lo que en definitiva va a valorar el juez. Si es un funcionario actuante que usted sabe que está mintiendo, después que usted termine su interrogatorio podrá pedir el delito en audiencia, pero si es un testigo de la defensa, nosotros no podemos tratarlo como si se tratara del imputado o si se tratara del funcionario actuante. Nosotros debemos tener un tono distinto de confianza para traerlo a nosotros y que en definitiva nos responda lo que nosotros queremos que nos conteste, porque forma parte de la teoría del caso. Hemos visto con preocupación que a veces hay abogados que entrevistan e interrogan a su acusado como si se tratara del funcionario actuante. De hecho, elevan el tono y lo hacen sentir incómodo al punto de que él dice, no entiendo la pregunta. Y es que no entiende la pregunta, lo que no entiende es el tono, cómo su defensa le habla como si se tratara de un culpable cuando se supone que se presume inocente. Entonces fíjense ustedes cómo es importante y vital conocer las técnicas de litigación oral para llevar a cabo nuestros juicios, porque todo comunica, como lo dices comunica, lo que dices comunica y todos te están escuchando.
Y si nosotros queremos ser exitosos, si de verdad nacimos con esta vocación de servir, debemos buscar las herramientas para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Debemos conocer las técnicas para llegar al tribunal, para alcanzar éxito. ¿Y por qué nosotros siempre tenemos sentencias condenatorias? Porque para nosotros cada caso es fundamental. ¿Por qué tenemos sentencias absolutorias? Porque para nosotros cada caso es diferente, lo estudiamos de manera humanizada, revisamos todos los días los medios de prueba y vamos con la mejor actitud. Una actitud mental positiva es determinante para que nosotros alcancemos el éxito. Entonces, cuando escuchen hablar de oratoria, no piensen que es solo lo que decimos, porque las palabras representan solo el 7%. Lo fundamental es cómo lo estamos diciendo, cómo nos estamos comunicando y cómo vamos al tribunal. Fíjense que es importante también hablar de la psicología del color, de cómo vamos vestidos, porque eso comunica. Si nosotros tenemos un juicio, si vamos a unas conclusiones, no vamos a vestir de negro, porque en definitiva eso puede traer un choque emocional con el juez, que es el que manda allí en ese momento. Nosotros debemos saber para qué vamos y cómo me paro, qué voy a hacer este día. Este día va a ser de éxito, ya yo voy a elegir la ropa. Y no es lo que encuentre, lo que estaba planchadito, no, no, es a qué voy, qué audiencias tengo, voy a la fiscalía, voy al tribunal, voy a atender a los usuarios. Eso es importante porque forma parte del éxito de un abogado. Si nosotros vamos a una audiencia y queremos que nos den la razón, entonces vamos a empezar a utilizar colores ocres, marroncitos, color tierra, que son sinónimos de humildad, para que nuestro mensaje llegue intacto y no empiecen a detallar los colores que nosotros llevamos puestos. Si vamos a una entrevista diferente, que no es una audiencia o que no es la audiencia de juicio, entonces podemos vestir de rojo, que nos hace ver 3 veces más bella, pero no es la audiencia. Si vamos a una audiencia, ya ustedes saben que puede ser marroncito, ocre o el azul, que también es sinónimo de confianza, sinónimo de inteligencia y funciona muy bien. Un caballero con su camisa blanca bien planchadita, con su traje azul, comunica sinónimo de confianza. Es importante que aprendamos a usar esos colores a nuestro favor. A veces vemos, abogados que visten de muchos colores o estampados. Esos estampados no funcionan para una audiencia preliminar, para una audiencia de presentación y menos para una audiencia de juicio si se hace con la toga, sin la toga. ¿Por qué? Porque los estampados traen un proceso diferente para que el cerebro lo comprenda. Y mientras que el juez está comprendiendo el estampado que lleva tu blusa, tú estás hablando y no te están escuchando. Entonces es importante que si vamos a una audiencia y queremos que nos den la razón, siempre queremos que nos den la razón, entonces vamos a utilizar colores blancos, colores beige, marroncitos o tierra, porque es sinónimo de humildad. Pero si empezamos a usar rayas, estampados fuertes y colores estridentes que el juez no va a descifrar, difícilmente nos van a escuchar. Tenemos que entender que somos el mensaje. Y si queremos ser el mensaje y que nos escuchen, debemos utilizar las técnicas y apoyo en la psicología del color. El color negro es sinónimo de poder y de elegancia, por eso las grandes pasarelas de moda utilizan el negro siempre para las pasarelas, pero en el caso del tribunal no es recomendable que vayas vestido de negro, porque ya el juez es quien tiene la última palabra y si te ve vestido de negro posiblemente hay un choque que siempre te van a recordar por eso. El abogado que estaba vestido de negro, la abogada que viene toda de negro, eso no es recomendable si nosotros lo que queremos es llegar humildes y llegar al corazón de esa persona. Entonces, cuando vayamos a una audiencia, vamos a revisar la ropa que tenemos y bueno, no es necesario que cambiemos todo nuestro armario, pero sí que juguemos con lo que tenemos. Si vamos a utilizar el color blanco con un color azul, puede ser un pantalón, no pasa nada porque nos van a escuchar porque es sinónimo de confianza, el blanco es sinónimo de un nuevo comienzo. Por eso las novias al casarse utilizan un vestido blanco como sinónimo de ese nuevo comienzo en sus vidas. Otro detalle fundamental que nos preocupa y que observamos todos los días es ese tono cuando nosotros vamos a la audiencia y cuando nos dicen que va a ser una audiencia virtual, rapidita. Nosotros no podemos satisfacer esa intención de alguna persona que no quiere escuchar porque en Venezuela el proceso es oral y no hay mejor forma de defender a una persona que es, bueno, mostrando tu teoría del caso. Por eso es importante que somos parte de un sistema, el juez
es importante, la defensa juega un papel fundamental, así como el fiscal del Ministerio Público. Entonces, cuando a la defensa no le permitan el tiempo necesario para revisar sus actuaciones y mucho menos para hablar con el imputado o establecer los alegatos que necesita, exija el tiempo para hacerlo, porque debe existir igualdad de las partes. Si nosotros creemos realmente en esa igualdad y lo hacemos valer, vamos a ser más exitosos, porque a veces también hemos visto como al defensor le dicen 5 minutos y entra, pero es que es un expediente voluminoso. Necesitamos tiempo, necesitamos preparación y hacemos nuestro trabajo con esa vocación de servicio, sabemos lo que representa, pero necesitamos el tiempo para defender de manera técnica a una persona. Eso forma parte de las técnicas de litigación oral. Es fundamental, parece a veces detalles, pero son fundamentales para llevar un buen proceso. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos frente al Estado. Agradecemos el trabajo que hacen incluso los defensores públicos porque ustedes no eligen el caso. Nosotros a veces elegimos el caso, pero ustedes no. Ustedes son loables, se deben a la Constitución y las leyes de la República y por eso cada caso que llega a su despacho lo hacen con todo el amor posible. Pero vamos a exigir un poco más de tiempo, un poco más de preparación para que sea exitoso todo lo que nosotros hacemos. Y vamos a ser responsables con la vida que llega de esa persona a nuestro despacho. Hoy quiero agradecer de manera muy especial a la defensa pública, que siempre ha sido mi casa, y que cada vez que me llaman aquí estoy, porque para mí es un honor compartir con mis compañeros, con mis defensores públicos que saben que los amo y que los respeto y que admiro el trabajo extraordinario que hacen para Venezuela. Esos abogados públicos que están hasta la hora que sea necesario, esos abogados públicos que a veces hemos llevado a su casa de noche porque están ahí haciendo ese trabajo de lucha todos los días. Gracias a ustedes en Venezuela se garantiza esa defensa pública gratuita y sin discriminación de ninguna naturaleza. Hoy tengo el honor de ser llamada a esta conferencia por la doctora Rosimar González, quien viene haciendo un trabajo extraordinario y aquí estoy para ustedes, para servir siempre y espero me vuelvan a invitar. Gracias.